Vamos a hablar a continuación sobre los determinantes en inglés. Y los determinantes son palabras que acompañan a un sustantivo y en inglés normalmente están antes de un sustantivo. Después te voy a hablar sobre la frase sustantiva y ahí es donde importan los determinantes. Y los determinantes son, por ejemplo, artículos definidos, artículos indefinidos, entre otros que vamos a ver acá precisamente. Empecemos con artículos definidos. Estos artículos son la, los, las. Por ejemplo, las manzanas, el árbol, la manzana, supongamos, los árboles. Esos son los artículos definidos. Y en inglés no tienen género como masculino o femenino, es decir, el o la o los o las. Tampoco tienen número, no se dice el ni se dice los. No existe el plural en sí. Simplemente vamos a ocupar el mismo artículo definido que en inglés se usa un the. En algunas ocasiones también se puede pronunciar como the, dependiendo de la palabra que le sigue. Si es que la palabra que le sigue empieza con una vocal, entonces el da se va a pronunciar como di. En estos casos, como la siguiente palabra empieza con consonante, lo vamos a pronunciar como da, da. Y esta TH es como se está pronunciando como la TH que lo vamos a ver después, que es una TH modificada. The book, the cats, the students, the sky. Así que te das cuenta de que este determinante en sí, determinante es como un título que es como decir familia, pero dentro de la familia tienes hijos, papá, mamá. Lo mismo pasa acá. Determinante en sí es como la familia en sí, mientras que el artículo, que es el mismo da, es como el nombre específico de esta palabra, da. Y luego tenemos los artículos indefinidos. Y en inglés tenemos dos artículos que significan lo mismo y significan un o una para nosotros. Y el artículo a se utiliza antes de sustantivos que empiezan con consonante, como por ejemplo a book, mientras que el an se utiliza antes de sustantivos que empiezan con vocal, por ejemplo an apple. Esa es la diferencia entre un a y un an. Uno está antes de una consonante y la otra está, el an está antes de la vocal a de la siguiente palabra. Puedes pronunciarlo como a o puedes pronunciarlo como ei también, que es su sonido original. A book, an apple, a student. También puedes decir en vez de a student, an umbrella. También existen otros determinantes como los numerales. Y los numerales son estos que tienen que ver con números, por ejemplo, 1, primer, segundo, 2, 3, tercer. Y estos están antes del sustantivo también. Por ejemplo, third day, 3 days, 5 cats, eighth place. Y se traduce al español en el mismo orden. Primero el numeral y después el sustantivo. Luego tenemos los adjetivos posesivos, por ejemplo el my, your, his, her, its, our, their, y se van a traducir como mi, tú, su, nuestro, su. Por ejemplo, my car es mi auto, your phone, his dog, en este caso es su perro de un hombre, por eso va el his y no va el her, y el her, la dueña de esta casa es una mujer, su casa. Its color significa su color, por ejemplo, de una silla o de un mueble, its color. Our family significa nuestra familia, their books, sus libros.
Y estas palabras entonces se llaman adjetivos posesivos y en inglés y en español se tienen que traducir o se escriben más bien en el mismo orden. Luego tenemos los cuantificadores, por ejemplo, cuando decimos algunos, cualquier, muchos, mucho, pocos, poco. En inglés, some, any, many, much, few, little. Por ejemplo, some apples, algunas manzanas. Any questions, alguna pregunta. Many people, muchas personas. Much money, mucho dinero. Few options, pocas opciones. Little time, poco tiempo. Y también pasa lo mismo. Tenemos que traducir primero los cuantificadores y después los sustantivos. Y tenemos también los demostrativos. Los pronombres demostrativos se llaman, que son 4, que son this, that, these y those. Este, ese, estos, esos o aquellos también. This book significa este libro. That cat, ese gato. These students, estos estudiantes. Those flowers, esas flores. Así que estos demostrativos también pasa lo mismo en inglés que en español. Primero están los demostrativos y después están los sustantivos. Luego tenemos los pronombres indefinidos. Y los pronombres indefinidos son palabras que se utilizan para hacer referencia a algo no específico o desconocido. Por ejemplo, some, en el ejemplo some books, y some se traduce como algunos o algunas. Some books, algunos libros. Hay otra palabra más que es un indefinido, un pronombre indefinido que es any, por ejemplo. Any questions significa alguna pregunta y esto puede traducirse como algún o alguna. Any questions, alguna pregunta. All significa todos o todas. All students. Both significa ambos o ambas. Por ejemplo, both books, los dos libros. El both también se puede ocupar en otro contexto que estaría funcionando como una conjunción, pero en este contexto está junto a un sustantivo y en ese caso se traduce como ambos. Luego tenemos, por ejemplo, el pronombre several, que significa varios o varias, several options. Many, como en la frase many people, que significa muchas personas. Few opportunities, pocas oportunidades. Y en general, estos determinantes, que son la lista que te he dado, no se usan juntos. Sin embargo, un artículo definido con un numeral sí se pueden usar juntos. Por ejemplo, the 5 books, los 5 libros. The 5 books. Pero en general, si es que ocupas un artículo definido, no puedes ocuparlo junto a un indefinido. Puedes ocuparlo con un numeral sin ningún problema, pero no podrías combinarlo, por ejemplo, con un adjetivo posesivo, porque no tendría sentido la oración. Así que estos en general no se combinan unos con otros. Normalmente están uno, máximo dos posiblemente, si es que sobre todo es un artículo definido, va a estar y podría estar un numeral juntos. Pero en términos generales, estos determinantes los vamos a usar y los vamos a encontrar en frases sustantivas, que después vamos a hablar de las frases sustantivas. Pero por mientras, ya al menos sabes que los determinantes en inglés son artículos definidos o indefinidos, numerales, adjetivos posesivos, cuantificadores, demostrativos, pronombres indefinidos, y o simplemente a cualquiera de estas palabras que hemos visto acá, bajo cualquier título, nosotros simplemente lo vamos a llamar determinantes, y así no nos complicamos. Y siempre están antes del sustantivo en inglés.